Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que este 31 de diciembre de 2025 los encuentre llenos de alegría y listos para recibir el año nuevo con la mejor energía. Hoy tenemos una noticia que francamente ha dejado a muchos boquiabiertos y ha sido el tema de conversación en redes sociales y en todos los rincones del mundo del espectáculo. Sí, estamos hablando de la impactante noticia que involucra a Mert y Afra. Sé que muchos de ustedes son seguidores acérrimos de esta pareja, y por eso, hemos preparado este vídeo para desglosar todo lo que se sabe hasta ahora y compartir con ustedes nuestras impresiones y el impacto que esto ha tenido. Prepárense porque vamos a entrar en detalle. Y antes de sumergirnos en el torbellino de información, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras actualizaciones y de apoyarnos para seguir trayéndoles las noticias más relevantes y los análisis más profundos del mundo del entretenimiento. Dicho esto, vamos al meollo del asunto. La noticia saltó a la luz de forma casi explosiva, y honestamente, ha sido como un bombazo que nadie esperaba. El 31 de diciembre de 2025, justo en la víspera de Año Nuevo, un momento que para muchos es sinónimo de esperanza y nuevos comienzos, Mert y Afra decidieron hacer un anuncio que ha sacudido los cimientos de su relación pública. Para aquellos que no están al tanto, Mert y Afra son una de las parejas más seguidas y queridas, no solo en su país de origen sino a nivel internacional. Su química en pantalla, sus apariciones públicas y su aparente complicidad han sido el motor de innumerables especulaciones y admiración por parte de sus fans. Han sido el epítome de la pareja de ensueño para muchos y por eso, lo que ha sucedido ahora es tan inesperado y para algunos desconcertante. Según los primeros reportes que comenzaron a circular durante la tarde de este último día del año, parece que Mert y Afra han anunciado una separación temporal. Y cuando digo temporal, es porque aún no se ha especificado la duración de esta pausa. Lo que sí ha quedado claro es que, al menos por ahora, han decidido tomar caminos separados. Las razones exactas de esta decisión aún son un misterio, y esto es precisamente lo que ha generado tanta especulación y, francamente, una ola de preocupación entre sus seguidores. Las redes sociales han explotado con mensajes de apoyo, de incredulidad y de quienes buscan desesperadamente una explicación. Hemos visto desde teorías conspirativas hasta análisis de sus últimas interacciones públicas, todo en un intento por descifrar qué ha llevado a esta pareja a este punto. Los portales de noticias del corazón, que normalmente se preparan para noticias más festivas en estas fechas, se han volcado por completo en este tema. Hemos leído y escuchado comunicados muy breves por parte de sus representantes, que básicamente confirman la noticia pero ofrecen pocos detalles. Uno de los comunicados, por ejemplo, mencionaba que Mert y Afra han decidido tomarse un tiempo para reflexionar y reevaluar su futuro juntos. Unas palabras que, si bien suenan diplomáticas, dejan mucho espacio a la interpretación. ¿Qué significa exactamente reevaluar su futuro juntos? ¿Podría ser una pausa para salvar la relación o una forma elegante de anunciar una ruptura definitiva? Es la pregunta que todos nos hacemos. Analicemos un poco el contexto. Mert y Afra han estado juntos por un tiempo considerable, y su relación ha sido objeto de mucho escrutinio. Han sido vistos como una pareja sólida, compenetrada, y su futuro juntos parecía estar firmemente establecido. Han compartido proyectos profesionales exitosos, han sido vistos en momentos íntimos y públicos que transmitían una gran felicidad, y sus fans los veían como un ejemplo a seguir. Por eso este anuncio en un día tan simbólico como el 31 de diciembre, añade una capa adicional de dramatismo a la situación. Es como si estuvieran poniendo un punto de inflexión en su relación justo en el umbral de un nuevo capítulo en sus vidas. Las reacciones no se han hecho esperar. En plataformas como Twitter, Instagram y TikTok, los hashtags relacionados con Mert y Afra se han convertido en tendencia mundial. Los fanáticos están compartiendo sus momentos favoritos de la pareja, expresando su tristeza y esperanza, e incluso organizando cadenas de oración virtuales para que reconcilien. Es fascinante ver cómo una noticia así puede generar una respuesta tan masiva y emotiva. Muchos se sienten identificados con las dificultades que pueden surgir en cualquier relación, y ver a sus ídolos pasar por algo similar, aunque sea en un contexto de fama, les hace sentir más cercanos. Por otro lado, hay quienes especulan sobre posibles causas externas. ¿Podría haber presiones profesionales? ¿Nuevos proyectos que los alejen geográficamente? O tal vez un desgaste natural de la relación, algo que puede ocurrir en cualquier pareja.
incluso en las más mediáticas. Sin embargo, hasta ahora, no hay indicios concretos que apunten a ninguna de estas direcciones de manera concluyente. La discreción que han mantenido sobre los detalles íntimos de su relación es algo que siempre se ha admirado, pero en este momento, esa misma privacidad alimenta la incertidumbre y las conjeturas. Lo que sí podemos decir es que este evento marca un antes y un después en su narrativa pública. Hasta ahora, su historia era la de una pareja en ascenso, feliz y exitosa. Ahora se abre un nuevo capítulo, uno lleno de interrogantes. ¿Cómo manejarán esta situación a nivel profesional? ¿Sus próximos proyectos se verán afectados? ¿Y cómo influirá esto en su imagen pública a largo plazo? Son preguntas que solo el tiempo responderá. Hemos intentado buscar información más detallada, entrevistas recientes o declaraciones que puedan arrojar luz sobre las razones de esta decisión. Y lo que hemos encontrado es, como mencioné, mucha especulación y muy poca información oficial. Algunos medios apuntan a rumores de distanciamiento emocional, mientras que otros sugieren problemas de agenda y diferencias en sus planes a futuro. Pero, insisto, son solo rumores. Lo más prudente es esperar a que ellos mismos, o sus representantes autorizados, ofrezcan una explicación más clara. Es importante recordar que a pesar de ser figuras públicas, Mert y Afra son personas con sus propias emociones, sus propios desafíos y su derecho a la privacidad. Si bien entendemos la fascinación que generan y el interés de sus seguidores, debemos también ser respetuosos con su proceso y evitar caer en juicios precipitados o en la difusión de información no verificada que pueda perjudicarles. Este 31 de diciembre de 2025 quedará grabado en la memoria de sus seguidores como el día en que la pareja de ensueño decidió tomar un respiro. Un respiro que esperamos les permita encontrar la claridad y el camino que sea mejor para ambos, ya sea juntos o por separado. La expectativa ahora es máxima. ¿Cómo afrontarán el año nuevo separados? Veremos alguna declaración más detallada en los próximos días. La comunidad de fans está en vilo, esperando noticias. Para resumir, la noticia del 31 de diciembre de 2025 es la inesperada separación temporal de Mert y Afra. Lo que comenzó como un día de celebración se ha convertido en un foco de atención mediática debido a este anuncio. Las razones exactas aún no son claras, y las especulaciones están a la orden del día. Sus representantes han confirmado la noticia con comunicados breves, hablando de una pausa para reflexión y reevaluación. La comunidad de fans ha reaccionado con sorpresa, tristeza y mucha esperanza. Y así llegamos al final de este vídeo. Ha sido un repaso a la impactante noticia de Mert y Afra. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya ayudado a entender un poco mejor la situación. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos hoy hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que esta pausa temporal sea para bien? ¿Tienen alguna teoría sobre las razones? Por favor, déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido útil, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis. ¡Feliz Año Nuevo para todos!